con nuestro tema y pues bueno, nos quedamos entonces en el tema anterior que estamos viendo entonces esta explicación que presento ante ustedes del por qué, la importancia de que el hombre y el mundo existen, porque a través de él nuestro Señor Dios llevó a cabo un plan y bueno, esa es la idea que estoy exponiendo. Recuerden que es una hipótesis, es una interpretación y pues ustedes al final también me podrán dar su opinión de que como lo consideran, ¿no? ¿Verdad? Porque ahí estamos hablando estoy explicando situaciones que estoy uniendo los textos, ¿verdad? Y le estoy dando esta interpretación. Entonces, pues la vez pasada nos habíamos quedado precisamente como vemos aquí en la imagen de ese viaje que estamos haciendo, que es desde que Dios crea al primogénito de la creación hasta el momento en el cual, como nos narra en el Apocalipsis, se le cierran las puertas a esta entidad, ¿verdad? A este ser, y no nada más a él, sino a todos aquellos que compartieron su forma de pensar. Eso fue lo que vimos el estudio anterior. Entonces vamos a avanzar. Entonces, en la siguiente imagen, déjenme ver dónde estoy, que me perdí. Aquí está. Bueno, ese es un punto. Otro, siguiendo en el Apocalipsis, también veo importante y la relación con lo siguiente. Igual, estamos tomando el punto de partida cuando el Señor crea al primogénito, pero entonces a través del mundo y a través de la humanidad llegamos a este destino, porque veo que también la intención del Señor de poder crear el mundo y a la humanidad tiene que ver con esto. Y vamos a leerlo. Es Apocalipsis 6, de 9 al 11. Apocalipsis 6. Vamos a ver, Apocalipsis 6. Ok. Del 9 al 11. Entonces, ¿alguien ya lo tiene por ahí? Leo. Adelante. 6 del 9 al 12. Al 11. Al 11, perdón. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Gracias, gracias. Bueno, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis porque quiero aclarar que, recuerden, bueno, yo le doy el crédito, por supuesto, a nuestro hermano Juan Arango, que creo que a través de él, independientemente de todos mis hermanos que han tenido la oportunidad de escuchar sus estudios, todos, tengo grandes enseñanzas de ellos y cada uno en particular, ¿verdad? En mi opinión, he aprendido mucho. Y en particular de mi hermano Juan Arango, creo que lo que él más me dejó a mí fue aprender a no espantarme y tener la mente muy abierta en cuanto a todo lo que tiene que ver con esos aspectos de la Biblia, sobre todo, por ejemplo, este pasaje. Aquí hago un pequeño paréntesis porque ahorita el tema, no me voy a desviar de que si lo que estamos leyendo, que acaba de decir el Apocalipsis, es algo literal o es una figura, porque nos damos cuenta que en la Biblia en muchas ocasiones, a veces lo que uno ve, por ejemplo, cuando
por poner un caso, ¿no? Cuando Daniel ve a las bestias que salen del mar, acuérdense que Daniel narra que ve a 4 bestias que salen del mar. Pero el ángel le da la interpretación de las bestias, porque creo que ahí se nos explica que no es que realmente van a salir 4 monstruos del mar. ¿Sí me siguen la idea? O sea, el ángel le dijo, te voy a interpretar. Entonces, obviamente eso puede ser tema de otro estudio. Aquí en el Apocalipsis yo tengo la hipótesis de que lo que estoy leyendo es una figura, no es algo literal. Pero también escucho que hay hermanos que creen que es algo literal. Entonces, yo no me cierro a las posibilidades, porque creo que todo es posible, para Dios no hay nada imposible, pero creo que siempre es importante, como lo mencioné en un estudio anterior, que mencionemos que es si tú quieres afirmar que es algo literal, es importante que digas que es una interpretación que estás haciendo y que se considera a los demás, ¿verdad? A la opinión. Yo creo que aquí no es algo literal que esté pasando, sino que es una figura. Pero yo lo marco aquí en mi estudio ahorita, lo que yo me quiero ahora sí que enfocar es que el texto dice que hay un número de escogidos que se debe de cumplir. ¿Y por qué por qué marco entonces este texto en este tema que estoy tratando ahorita? Porque los escogidos, ¿dónde nacen, mis hermanos? Los escogidos, o sea, aquí está hablando de personas de carne y hueso, que eventualmente van a morir por el testimonio de la palabra de Jesús. Pero estas personas, ¿en dónde nacen? ¿Nacen en el cielo? ¿Nacen en Marte? ¿Nacen en Júpiter? ¿Nacen en Saturno? ¿Dónde nacen? Pues aquí en la tierra. La Tierra. Y entonces, si el texto dice que le dice el ángel, esperen hasta que se complete el número de los escogidos. Entonces, yo ahí traigo esta idea ante ustedes, porque entonces, ¿en dónde están naciendo los escogidos? ¿En dónde para que haya un escogido, primero tiene que nacer y después esa persona tiene que crecer y tiene que tener acciones, tiene que tener un actuar y eso lo convierte en un escogido, de acuerdo a cómo veo la narración del versículo. Entonces, ¿y dónde está pasando eso, mis hermanos? ¿Dónde está sucediendo? Pues aquí en la tierra. Por eso Jesucristo dijo, no te pido que los quites del mundo. Pues es que, mis hermanos, vivimos en el mundo a fuerzas porque no nos podemos ir a otro lado. Yo no coincido mucho cuando de repente alguien dice, es que no tenemos que estar en el mundo. Pues es que el mundo es todo. Lo que uno creo que aprende a hacer es a apartarse del mal, pero no te puedes ir del mundo. Miren, mis hermanos, yo les pongo esta consideración. ¿Ustedes han leído cómo vivía Juan el Bautista, el primo de Jesús, que fue el último profeta? ¿Verdad? Se nos marca, de acuerdo. Vienen después los apóstoles, ¿verdad? Pero como profeta, el último es Juan el Bautista, si no mal entiendo. ¿Cómo vivía Juan? En una casa con sus criados y se iba a trabajar en las mañanas, tenía unos hijos, su esposa, así vivía. No, estaba él literalmente viviendo en el monte, ¿verdad? Comía miel, ¿no? ¿Y qué más? Sí, adelante. Langostas, Langostas, langostas. así es, correcto. Entonces, yo les diría, de aquí, yo les puedo decir, a ver, tú, tía Meche, a partir de mañana te me vas a vivir allá al monte y a ver, ahí te comes las hormigas y allá vives bien, ¿eh? Y también, Joyce, por favor, mañana te me vas allá a la isla de sacrificios y ahí te vives, ¿eh? Te cazas unas ostras, ahí comes plátanos y cocos. No te voy a dar ni machete para ver cómo lo vas a abrir con los dientes. No, mis hermanos, si tú tienes la capacidad y la fuerza para vivir como Juan, adelante. Pero, pero no muchas personas pueden vivir así. No digo que sea imposible,
pero definitivamente pocas personas podrían ejecutar eso, pero por eso Jesucristo dice, no te pido que los quites del mundo, sino más que los apartes del mal. Entonces, aquí veo, mis hermanos, que como dice en el Apocalipsis, se está completando el número. Dice, porque aquí la idea es que dice, Señor, justo y verdadero. Dice, Señor, santo y verdadero. No juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra, porque creo que ese es más común sentir de los que estamos vivos, que vemos todas las injusticias que pasan todos los días y que parece que nadie castiga a los actos de maldad no son castigados. Creo que es más bien una idea que decimos los que estamos vivos, porque de acuerdo a las escrituras diría que el que duerme, duerme y descansa de sus obras, pero el que está vivo dice, bueno, es que yo veo que los actos de maldad no son castigados por parte de Dios, ¿sí? No veo que digamos que haya como justicia divina, no la veo. No sé si es algo que ustedes escuchen que la gente les diga, pero es que Dios no hace nada. Espérame, lo que pasa es que la misma libertad que te da Dios a ti, se la da a todos. Y ahorita el hecho de que haya una nueva generación y una nueva generación de personas y una nueva generación de personas es porque se debe de aquí, así lo interpreto yo, como dice el texto, se va a completar el número de los escogidos. Entonces ahorita digamos, ese castigo se está dilatando, pero no se está olvidando, que ese es el problema. Que uno puede pensar que a Dios se le olvidó, no, a Él no se le va a olvidar nada, pero tenemos esta como, no sé si decirlo así, licencia, donde ahorita nos están dejando hacer a todos, ¿eh? Porque así como a ustedes, así como a mí, a todo mundo los están dejando hacer como quiera. Él no se está metiendo ahorita con nadie, ¿sí? Para que se complete el número de los escogidos, que es nuevos niños que tienen que nacer, una nueva generación y una nueva generación hasta que se complete. Y entonces, ahora sí, ya Dios, entonces ya va a ejecutar la justicia a través de su Hijo Jesucristo, primeramente con el milenio, ¿sí? Pero por eso veo la importancia del mundo, vuelvo a insistir la idea, ¿por qué está el mundo? Porque aquí están creándose estos escogidos, aquí están naciendo. Adelante, Gloria, ¿tienes alguna pregunta? Me pueden preguntar en cualquier momento, ¿eh? Oye, hermano, esos que están pendientes que de escoger los consiervos, se supone que cuando vayan creciendo tienen que creer y bautizarse para que pueda a completarse lo que Sí, Dios quiere, ¿no? sí, claro, aunque fíjense que bien coincido, como bien decía nuestra hermana, recuerden que Juan el Bautista dijo que Jesucristo es quien nos bautiza en Espíritu Santo y en fuego. Entonces, creo yo, mis hermanos, que esto, al final de cuentas, sabemos que la decisión final es del Padre. El Padre es el que decide, porque vemos que el Padre se llevó a Enoc y Enoc no está bautizado, pero se lo llevó. El padre tuvo consideración de Job. Job no estaba bautizado ni conocía a Jesucristo, pero lo puso en ejemplo. O sea, al final de cuentas, el Padre y, diría, nuestro Señor Jesucristo son los únicos que deciden. Y ese bautizo que dice Juan el Bautista, que es el que ejecuta nuestro Señor Jesucristo, creo yo que abarca todas las eras, porque dice, Él los bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Entonces, tal vez puedo decir, una persona puede que no vaya a un acto tal cual como nosotros, en donde fue sumergida en el agua, pero si Jesucristo le bautiza en Espíritu Santo y en fuego, pues es el que decide. Él es el que decide, no el acto como tal, ¿no? Porque decía el mismo Juan el Bautista, ¿no? Dice, yo nada más los bautizo en agua, pero el que viene tras de mí, él es más poderoso que yo, porque él es el que realmente salva, no mi acto de agua, ¿no? Pero indudablemente, pues es el Jesucristo el que decidirá para cada persona que, que qué oportunidades tuvo para mejorar y qué oportunidades a lo mejor no aprovechó, ¿no? O si las aprovechó, porque tuvo misericordia y las aprovechó, ¿no? Pero indudablemente esos escogidos pues van a forjarse, creo yo, no sé cómo ven ustedes, aquí en este mundo se están forjando y están creciendo
y cada una nueva generación. Por eso veo que el mundo es importante que exista y cada generación. Ese es un punto. Les digo, ya en otro estudio, con mucho gusto podemos analizar qué partes creo yo que del Apocalipsis quedan abiertas a una interpretación muy abierta que puede ser, oye, es que acaso, perdón, puede ser literal, puede, o es meramente interpretativo porque es una visión, ¿sí? Pero eso si quieren lo vemos en otro estudio, pero yo insisto, yo al menos yo en lo particular siempre me abro a todas las posibilidades. Yo les doy como porcentajes, ¿no? Bueno, que es literal le doy como un 20% y que si es figurativo le doy un 70%. Así me gusta manejarlo a mí porque sé que pues para Dios no nada es imposible, ¿no? Y pues yo estoy nada más haciendo una lectura hasta donde mi comprensión me da de lo que estoy con el texto, ¿no? Pero creo que todo es posible. Bueno, seguimos ahora con Apocalipsis 7, del 9 al 17. También volvamos a ver qué nos dice ahí. Ahora Apocalipsis 7, del 9 al 17. Apocalipsis 7, del 9 al 17. Fíjense, ese también es muy interesante. ¿Alguien me lo lee? ¿Me lo quiere leer? 7 Apocalipsis igual. 9. Apocalipsis, ahora estamos en el 7, 7, Apocalipsis 9. 7. Te lo leo. Adelante, dale, Rocío. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Gracias. Muy bien, este también texto, gracias Rocío, también es muy importante, muy poderoso, porque nuevamente creo yo que se conecta con el anterior. Vuelve a mencionar, fíjense cómo dice primero, una gran multitud que nadie podía contar. Y ojo, porque observen que nuevamente, ¿de dónde viene esta multitud? Pues de la tierra, ¿sí? Viene de la tierra. Entonces veo yo que Dios ha hecho a través de la descendencia de Adán y de Eva, aunque Adán y Eva hayan tomado del fruto de la ciencia del bien y del mal, de todos modos, gracias a su descendencia, de ahí ha generado el Señor esta gran multitud que vemos aquí que nos narra el Apocalipsis, que dice que nadie puede contar. Y vean cómo dice con mucha, cómo dice con mucha atención, dice que nadie podía contar de todas gentes, linajes, pueblos y lenguas, ¿sí? Entonces, aquí me parece, mis hermanos, que nos está permitiendo el ángel ver que al final de cuentas la potestad de Jesucristo abarca todo la historia de la humanidad, no solamente a partir de cuando Él empieza a evangelizar en adelante, porque yo veo que Jesucristo creo que deja muy claro que cada generación será juzgada dependiendo de las oportunidades que tuvo. Nosotros hoy día, mis hermanos, nos van a exigir bastante como generación porque tenemos mucho acceso a la información. Nosotros no podemos presumir de ignorancia. Ahora sí que
nos queda muy bien, como mencionamos en el consejo, ¿no? Este texto que creo que se acuerdan que me gusta mucho repetir, que ya me lo sé de memoria, ¿no? Que lo dice siempre nuestro hermano Jaime, dice, no digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz? Fíjense cómo está diciendo el ángel, que lo que va a enojar a Dios es que tú le digas, uy, no sé, no sé. ¿Cómo que no sabes? ¿Cómo que no sabes si tenías a tu alcance la forma de saber con lo que tuvieras? ¿Ustedes creen que nosotros podemos jactarnos de ignorar teniendo tanto a nuestro alcance en comparación con una persona que vivió en la Edad Media o antes que no sabía ni leer ni escribir y que a lo mejor nada más vivieron hasta los 20 años porque había peste bubónica, tifoidea, bueno, y creo que si llegabas a los 30 años pues ya llegabas, ¿no? ¿Cómo creen que, y eso lo veo, creo que ya una vez lo traté en un estudio, porque Jesucristo una vez les dijo a la gente ahí de su época de Jerusalén, dice, ¿acaso ustedes creen que no tendrá, cómo les dice? Que, porque les pone el ejemplo la gente que murió aplastada por el templo cuando Sansón rompió las columnas. Les dijo a ellos, ¿ustedes creen que ellos eran más malos que ustedes porque les cayeron las paredes cuando Sansón derrumbó las columnas? O sea, y luego creo que también, no es, creo que es el mismo que dice que se tendrá más consideración a la generación de Sodoma y Gomorra porque con ellos no conocieron al Cristo y ustedes sí lo están conociendo. ¿Sí lo han leído? O sea que, búsquenlo. Si quieren, ahorita lo buscamos, pero está ahí el mismo Jesucristo haciendo énfasis en que, fíjate, cada generación de acuerdo a sus oportunidades. Pero vean cómo esta multitud dice que es de todo linaje, lenguas y naciones. Entonces ahí yo veo que Jesús tiene un poder total para poder salvar hacia atrás o hacia adelante, porque al final de cuentas dice, todos salen de la gran tribulación. Y me parece que no se refiere solamente al único momento que está por llegar, que es el reinado de la bestia y el reinado del falso profeta, sino que es cualquier otra tribulación que se ha vivido por mantener la justicia, mis hermanos, porque ese es el punto. Defender el amor, defender la justicia, defender la misericordia, que eso a su vez es defender a las personas, a veces es complicado, pero la gente que se mantiene firme en sus convicciones, que se mantiene firme en la gente que no se vende, que no se deja corromper, que no se deja vender, sino que es fiel, que sabe ser un amigo fiel, que sabe ser un esposo fiel, un hermano fiel, un hijo fiel. Eso lleva empeño, lleva dedicación, y yo creo que eso es a lo que se refiere con esa tribulación, porque a veces enfrentamos momentos de tribulación y que ponen en juego a decir, pues ya mejor no quieras a nadie, o ya mejor no seas bueno con nadie, o ya mejor no te esfuerces por nadie, porque mira cómo la gente te paga, y no lo hacemos porque estamos para defender el amor en las personas, para defender la justicia. Y eso es lo que yo veo que aquí se recompensa, que es lo que Dios ve con gran alegría que se hace esa labor. Y marco el texto nuevamente porque entonces yo veo que esto está pasando aquí en la tierra. Estos son los que han venido de la grande tribulación y han lavado sus ropas y las han blanquecido con la sangre del cordero. ¿Sí? Y entonces, creo yo que a eso se refiere, ¿no? Esta grande multitud y que veo que abarca lenguas, naciones, porque lo vuelvo a leer, ¿no? Rápidamente, dice, ¿dónde está? ¿Dónde está? He aquí el 9, ¿no? Una gran compañía, el cual ninguno podía contar, de todas gentes, linajes, pueblos y lenguas.
Y eso, mis hermanos, abarca más allá que la labor de los mismos apóstoles, que nada más se encontraron en Asia haciendo su evangelización. Vemos que va más allá de su capacidad, ¿no? Y por eso creo, doy esta interpretación que se refiere a que al final de cuentas Jesús es el único que extiende su misericordia a través de los siglos hacia atrás y hacia adelante. Eso es lo que es una interpretación que yo ahí veo. Muy bien, seguimos. Y todo esto pasa nuevamente en la tierra. Otro, Apocalipsis 17, del 7 al 8. Apocalipsis 17, del 7 al 8. A ver, Leo, adelante. 17 del 7 al 8. Sí, 17, 7 y 8. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Gracias. Fíjense bien, aquí como nos habla en este texto, dice, está hablando de, o nuevamente, ven, como por ejemplo aquí vuelvo a poner el punto de una figura, ¿verdad? Una figura de un monstruo, ¿verdad? Que surge, y entonces dice, ¿por qué te maravillas? Te diré el misterio de la mujer y la bestia que la trae, porque es una mujer que está montando un monstruo, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto fue y no es, ha de subir del abismo y ha de ir a perdición. Y los moradores de la tierra, fíjense, aquí es el punto que quiero hacer ahorita énfasis, los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Y aquí es interesante, mis hermanos, porque se dan cuenta cómo dice la expresión del ángel. Los moradores de la tierra cuyos nombres no están en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. No sé, ya la cambié, no sé si no se vea, pero sí la cambié. Cambié la diapositiva, se debe de ver con un libro plateado. Ahí está. Bueno, entonces, vean cómo es el texto. Los moradores de la tierra cuyos nombres no están en el libro de la vida desde que se fundó el mundo. O sea que, otra vez, ¿cuál era el plan del Señor cuando fundó el mundo? Fíjense que algo muy interesante que bien dijo nuestro hermano Jaime en el estudio pasado, el tiempo como nosotros lo sentimos no es como el tiempo lo percibe Dios. O más bien, nosotros percibimos el tiempo, pero eso no aplica para Dios. ¿Sí? No es igual. Entonces, eso me queda claro. Y creo que también lo dejó muy claro Einstein con la ley de la relatividad, que efectivamente el tiempo comprobamos que es relativo, depende del que lo mira, depende de en qué dimensión estás, ¿sí? Porque aquí volvemos al punto, vean cómo dice, no están sus nombres escritos y ni siquiera el mundo había sido fundado, pero también está el lado contrario, porque dice Jesucristo, venid al reino de mi Padre preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Entonces, vean, ya vieron cómo están las dos cosas. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya sabe quiénes no están escritos en el libro de la vida, y desde antes de la fundación del mundo, Jesucristo ya sabe quiénes van a ir al reino de Dios. Desde antes de la fundación, o sea, no sé si logran entenderlo. A mí, como que así me hace la cabeza, así, me vuela la cabeza, porque
Desde antes de que el mundo se formara, Dios ya sabe quién va y quién no va. Claro, eso no lo sabemos nosotros, no lo sabes tú, no lo sabes tú, no lo sabe ella. Por eso tú tienes que luchar para ir. El que Dios sepa quién va y quién no va, no significa que tú te excluyas. Tú tienes la oportunidad de ir si estás aquí, pero tú puedes decidir no ir o puedes decidir ir. Pero vean que está pasando en el mundo, está pasando aquí. Para eso hizo Dios el mundo, para que unos vayan y otros no quisieron. Pero ¿dónde está pasando? En el mundo. Entonces, volvemos al viaje desde el primogénito de la creación. Por eso Oye, hermano, mande. por eso es el texto que dice, uno será tomado y el otro será dejado. Sí. Porque no irán todos. Sí. Sí, sí, sí. Dice, ¿con quién hablas? Dice Alfredo. Alfredo, digo, hermano, y me contesta él. Sí, así es, mi hermana. Creo que por eso se refiere a eso, ¿sí? Pero nosotros debemos de animarnos y decir, yo puedo, quiero ir, ¿sí? Porque el que Dios sepa, eso no nos excluye que tú te digas, pues ya te das por vencido. No, Señor, no te des por vencido. Tú decide ir, porque es la oportunidad que el Señor si no, Dios no nos lo diría, ¿sí? Pero vuelvo al punto, vean cómo está el viaje desde el primogénito de la creación, que es cuando el Señor engendra a su Hijo, y todo este proceso de eventos que involucran a la tierra, y por eso yo digo a la idea, bueno, ¿y por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué haces el mundo? Y veo que en todos estos textos me parece, mis hermanos, que está dando esa explicación de la voluntad del Señor de hacer que este pequeño mundo tenga esa gran relevancia, porque todo esto es voluntad del Señor, que el mundo y que nosotros como especie, como humanidad, tengamos esa importancia que Él nos está concediendo, es una concesión que el Señor está haciendo, y su Hijo, ¿sí? A través de su sacrificio que hizo aquí. Bueno, vamos a seguir. Adelante, Gloria, ¿quieres preguntar algo? Oye, hermano, aquí donde dice, la bestia que has visto era y no es. Sí. O sea, ¿qué significa era y no es? Claro, yo ahí... al abismo. Sí, ahí indudablemente creo que la forma en que habla el ángel es porque eventualmente el enemigo del Señor ya está destruido, ¿sí? Sus días están contados. Por eso, ahorita sí está aquí con nosotros. Pero el ángel cuando dice era y ya no es, porque ya no tiene futuro, ¿sí? No tiene futuro. Sus únicos momentos son los únicos que va a tener un poco de reinado, un poco de tiempo, que es el poder que el Señor le concede tener, y se acabó. Por eso esa expresión de que era y no es, porque no tendrá futuro, ¿sí? Ese monstruo que podemos estudiar en otro estudio, creo que ya lo hemos platicado, pero lo podemos volver a tomar, que representa, ¿sí? Dejará de existir. Ahorita sí es, ahorita sí está, aquí en nuestro tiempo, ¿verdad? Pero no tiene futuro. Por eso creo que esa es la expresión, hermano. Por eso dice era y no es, ¿sí? Pero ahorita estamos en que sí es para nosotros, ¿no? Ahorita sí está aquí, ¿no? Bueno, seguimos rápidamente, vamos a ver qué tanto puedo avanzar antes de entregar mi guardia. Entonces, bueno, aquí están los 4 textos que leímos, es la idea, aquí estoy resumiendo, es nuevamente, nuestro Señor nos narra que en el principio de todas las cosas engendró a su Hijo Jesucristo, que es la luz, y luego ellos crearon a todas las huestes, ¿verdad? Y vino un conflicto, una situación, y entonces el Señor crea el mundo, y a través del mundo hay un futuro, una meta para la humanidad a través de su Hijo Jesucristo, que fue lo primero creado, y al final de cuentas, todos regresamos al Padre gracias
a esa labor que se hace en el mundo. Por eso vuelvo a poner aquí como final 1 Corintios 15, del 21 al 28, que ya lo leímos el estudio pasado, que es cuando dice que al final ahorita todos nos estamos sujetando a Cristo y después Cristo todo lo va a sujetar al Padre. Pero entonces yo veo que hay un viaje, mis hermanos, hay un viaje, hay un destino. Cada mujer, cada niño que está aquí, a través de su vida normal, de su vida, de sus experiencias, está viendo a ese viaje, está yendo a ese destino, el cual el Señor pues nos invita, ¿no? Y nos tiene preparado. Entonces, ese es, digamos, el resumen. Ahora, indudablemente, aquí, por ejemplo, comenzábamos también nuestro estudio diciendo, bueno, es que parecía que la pareja, al tomar del árbol de la ciencia, del bien y del mal, y son expulsados del Edén, pues pareciera, decimos que perdimos todo, pero vemos que de todos modos, aquí vuelvo a insistir, que nuestro Señor Dios de todos modos tiene no tomamos del árbol de la vida que estaba en el Edén en ese momento, pero ahora lo vamos a tomar el árbol de la vida que está en la Nueva Jerusalén. Entonces, de todos modos, nuestro Señor Dios nos hace ir al árbol de la vida, pero ahora está en la Nueva Jerusalén, ¿sí? Vamos a leer lo que es Apocalipsis 21, 15 y 18. Apocalipsis 21. ¿Quieres que lea? Sí. Dice, y el que habla conmigo tenía una vara de medir de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Y la ciudad está asentada en forma de cuadrado, y su longitud es igual que su anchura. Y midió la ciudad con la vara 12,000 estadios, y su longitud, anchura y altura son iguales. Y midió su muro 142 codos, según medida humana, que es también de ángel. El material de muro era jaspe y la ciudad era de oro puro, semejante al cristal puro. ¿Hasta el 18? Sí. No, bueno, ahí está, nada más. Es que creo que ahí no está, déjenme, ahorita que ya lo estaba leyendo Rocío, creo que es más bien el Apocalipsis 2:7 que dice, el que tiene oído, oiga el Espíritu que dice a las iglesias, al vencedor le daré de comer al árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Pero yo me acuerdo que leí que precisamente el árbol también está en medio de la ciudad. Déjenme ver si nadie se acuerda dónde está. Creo que estaba en medio, porque aquí ya lo encontré, es más adelantito, en Apocalipsis 22. A ver, léeme, Rocío, ¿qué dice Apocalipsis 22, 1 y 2? 22. 1 y 2. Dice, y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Gracias. Entonces creo que ahí está, mis hermanos, ahí está la visión de que ahora el árbol de la vida está en la ciudad. Si no creo interpretarlo de forma errónea, ¿sí? Y que entonces ese mismo árbol, sus hojas, vean cómo dice, va a servir de sanidad a las naciones que viven, ¿dónde? En la tierra, ¿sí? Entonces, pues vemos que el camino ya no fue en el Edén directamente, que comiéramos del árbol de la vida, que ahí estaba, pero ahora la invitación, tanto ya lo leímos en Apocalipsis 2:7 como ahorita, que Jesucristo dice, bueno, pero yo te invito a que ahora lo comas en la Nueva Jerusalén, ¿sí? Bien, mis hermanos, pues voy a terminar hasta aquí llegué, todavía falta bastantito que exprimirle a esta idea.
les invito a que en mi siguiente guardia me acompañen para que sigamos exprimiendo esta idea. No sé si ahorita aquí aprovecho rápidamente para que alguien quiera hacerme alguna pregunta, alguna inquietud, o vamos bien y lo seguimos en la siguiente guardia. Muy bien, pues vamos a dejar